No necesitas más de 300 kilómetros de autonomía en tu coche eléctrico, o al menos eso es lo que ha asegurado Estela Lee, la vicepresidenta de BYD. Recordemos, en primer lugar, que BYD es el segundo mayor fabricante a nivel mundial de baterías para coches eléctricos y es el fabricante número uno a nivel mundial de vehículos de nueva energía, es decir, enchufables, tanto híbridos enchufables como eléctricos. Bien, entonces lo que digan, desde luego que tiene una importancia vital, pero lo vamos a poner sobre la mesa de debate y vamos a ver si tiene razón o no, y qué opinamos cada uno, por supuesto. ¿Por qué lo dice? Bueno, pues porque, como sabéis, hace ya algunas semanas, unas cuantas semanas, la compañía presentó, después de haber tenido durante mucho tiempo su tecnología de batería Blade sin tocar, digamos, haciendo mejoras constantes, pero sin una renovación realmente grande, realmente significativa, bueno, pues de repente se sacaron de la chistera una innovación fuerte. BYD había sido criticada siempre y con mucha dureza por ser una compañía que no ofrecía una potencia de carga especialmente alta en sus coches eléctricos. Sus coches no eran especialmente rápidos a la hora de cargar la batería y, sin embargo, de repente se sacaron de la manga la Flash Charging Battery, una batería que es capaz de soportar hasta 1000 kilovatios de potencia en carga en corriente continua. Una nueva batería basada en una arquitectura de 1000 voltios, acompañada por supuesto de una nueva plataforma, la Super E-Platform, y ojo, muy interesante porque esa batería en realidad se basa en su mítica batería Blade, compuesta por celdas LFP, tócate las narices, una batería LFP capaz de cargarse mucho más rápido, a mucha más potencia que cualquiera de las NCM que se comercializan a día de hoy de manera masiva, y ojo, porque es verdad que se basa en la misma tecnología, pero esta batería Blade tiene una particularidad clave a nivel tecnológico. Esa clave está en que está rediseñada con canales de iones ultra rápidos, lo que consigue que se reduzca la resistencia interna, en un 50% aproximadamente. Bueno, el dato clave está en que puede añadir 400 kilómetros de autonomía en 5 minutos de carga, con una velocidad máxima de 2 kilómetros por segundo. Alucinante, desde luego. Tengo que ahondar un poco en la parte técnica y ahora vamos a hablar de otros puntos mucho más importantes y a discutir, digamos, esas declaraciones de Estela Lee, pero para conseguir todo esto tiene un sistema de refrigeración específico, con placas de enfriamiento superior e inferior, que de esta manera pues, se mejora la vida útil a altas temperaturas en un 35% según los datos que tenemos. Bien, otro dato clave es que se mantiene la misma política de garantía que con las baterías Blade que se han estado vendiendo hasta el momento. Y todo esto, como no podía ser de otro modo, viene acompañado de cargadores de 1000 kilovatios. Bueno, en realidad cargadores que soportan hasta 1360 kilovatios y que bautizaron como Megawatt Flash Charger, unos cargadores pues que efectivamente tienen una potencia muy superior y que, ojo, van a desplegarse nada menos que 15.000 en China y van a desplegarse también en una infraestructura completa por toda Europa, de la que ya recibiremos más detalles, pero a partir de finales de este año 2025 y empezando, por cierto, por Reino Unido. Todo esto está muy bien, todo esto está fenomenal. De momento, a día de hoy, solo hay dos coches eléctricos que lo soporten, el BYD Han L y el BYD Tang L. Las renovaciones, los restyling del Han anterior y el Tang anterior, que los dos sí que se han estado vendiendo en España, ojo, y en toda Europa, pero estas renovaciones solo se venden, por lo menos a día de hoy, en China. Evidentemente, ya han aclarado desde BYD que llegarán coches al mercado europeo que soporten estas potencias de carga, pero quiero decir, es algo que está en una fase muy temprana, no de desarrollo, pero sí de lanzamiento comercial. Y a pesar de eso, insisto, Estela Lee, vicepresidenta de BYD, ha dicho que con 300 kilómetros de autonomía no será suficiente en nuestros coches eléctricos y, de hecho, considera que los clientes no van a querer más de esa autonomía por una cuestión de eficiencia en costes, digamos, ¿vale? ¿Para qué quiero un coche con más de 300 kilómetros de autonomía si puedo recargar 400 en solo 5 minutos? Ese es el pensamiento de BYD, una compañía que ahora de repente cambia mucho su filosofía, llevándonos a pensar que no vamos a necesitar baterías tan grandes, tan pesadas y tan caras, sino que la tecnología va a quedar desplazada fuera del coche. Es decir, no necesitamos llevar una batería que tenga, yo qué sé, 700 kilómetros de autonomía, cuando su intención, su idea es que en el futuro tengamos disponibilidad de cargadores muy rápidos, tanta como a día de hoy tenemos disponibilidad de gasolineras en los coches térmicos. Creo que esto se entiende muy fácilmente. Y yo he sacado la calculadora, que ya sabéis que me encanta, y me planteo, si un coche consume 18 kilovatios hora a los 100 kilómetros, ¿cuántos kilovatios hora de batería necesitaría para hacer 300 kilómetros reales de autonomía? Y la respuesta es muy fácil, una batería de 54 kilovatios hora de capacidad. Ahora,
todos sabemos que la curva de carga de un coche eléctrico no es lineal, no es constante. Y a partir del 80% perdemos una cantidad de ritmo realmente brutal. ¿Qué quiere decir esto? Que donde tenemos el rango óptimo de carga, donde aprovechamos la máxima potencia de carga y la batería recupera más kilómetros de autonomía en menos tiempo, estamos hablando, por supuesto, de condiciones de viaje. Cuando el coche está en casa nos da igual porque la carga lenta es más que suficiente. Bien, el rango óptimo está entre el 10 y el 80%. De hecho, yo suelo centrarme en el 20 al 80%, pero bueno, 10 al 80% está bien y eso sería un 70% de la capacidad de la batería. Entonces, teniendo en cuenta que solo disponemos del 70% de la batería y queremos 300 km de autonomía reales, ¿de qué tamaño es la batería que necesitamos para hacer 300 km reales en un coche que consume 18 kWh a los 100? Y el resultado es muy fácil. Necesitamos una batería de 77 kWh de capacidad, de hecho 77,14, así que podríamos fácilmente redondear a una batería de 80 kWh. ¿Y por qué he hecho todos estos números? Pues porque sí, me parece bastante razonable la idea de que no necesitaremos coches con más de 300 kilómetros de autonomía si vamos a tener cada pocos kilómetros un cargador que soporta 1000 kilovatios de potencia. Bien, pero incluso en ese supuesto estaríamos necesitando para recorrer 300 kilómetros reales de autonomía una batería de 80 kilovatios hora. Quiere decir que en realidad la situación no cambia con respecto a lo que tenemos a día de hoy, siempre y cuando nos agarremos a las declaraciones de Stella Li, insisto, vicepresidenta de BYD. Y yo quiero sumar mi propia opinión, y es que no necesitamos ni siquiera 300 kilómetros de autonomía. Necesitamos a partir de 200, 250 para poder tener viajes con un cierto confort y demás. Aunque entiendo que con 300 kilómetros de autonomía tenemos un margen suficiente como para encontrarnos un cargador averiado y que no haya problema de ir hasta el siguiente, para simplemente hacer tiradas más largas, gente que quiere hacer tiradas de más de 200 kilómetros. Es decir, me parece muy razonable la cifra que dice Stella Li y veo un futuro muy razonable en lo que dicen sus declaraciones y en la tecnología que presentan. Ahora bien, creo que hay una pequeña pero importante laguna en su tecnología, y es que recordemos que sus cargadores de 1000 kilovatios de potencia necesitan de dos mangueras conectadas de forma simultánea a un coche eléctrico para alcanzar esa velocidad, cosa que me parece definitivamente ineficiente en términos de espacio, de ocupación de los supercargadores, etc. Con una sola manguera conseguimos 500 kilovatios que, sinceramente, creo que son más que suficientes y más que de sobra para conseguir buenas cifras de tiempos de recarga, es decir, de parar poco tiempo y recargar suficiente autonomía. De hecho, te digo más, me parece más razonable ese supercargador que alcanza 1000 kilovatios cuando se utiliza con una sola manguera y cuando llega a tan solo, entre comillas, 500 kilovatios, que cuando se tienen que utilizar dos mangueras y se tiene que ocupar, digamos, el doble de espacio en cuanto a postes. Y dicho todo esto, las cosas como son, estamos hablando de un futuro que no está a la vuelta de la esquina, sí. Vale que en China ya están disponibles esos cargadores, vale que en China ya hay disponibles dos coches que son capaces de soportar esa tecnología, pero estamos bastante lejos de que esos supercargadores de 1000 kilovatios estén en cada parada que vayamos a hacer en nuestros viajes, y estamos lejos de que todos los coches eléctricos o una parte significativa de los coches eléctricos que estén a la venta soporten esos 1000 kilovatios de potencia. Lo que sí que me parece muy importante es que tanto BYD como CATL son, a fin de cuentas, quienes manejan el mercado global de baterías para coches eléctricos. En la gran mayoría de los coches eléctricos que utilizamos a día de hoy hay una batería o de uno de estos fabricantes o del otro. Así que el hecho de que BYD ya tenga, y para producir a una escala masiva, una tecnología de este tipo, creo que es algo que cambia por completo la situación de la movilidad eléctrica. Ahora bien, estamos bastante lejos de que esto sea algo generalizado. Y mi punto es que realmente no me preocupa ni me parece realmente importante, porque no creo que necesitemos llegar a coches que cargan a 1000 kilovatios ni a cargadores que cargan a 1000 kilovatios para que realmente cambie de una manera radical la situación de la movilidad eléctrica a día de hoy. Con que tengamos coches que sean capaces de hacer 250 kilómetros reales de autonomía, creo que ya estamos bien en términos de autonomía. Y con que tengamos cargadores o coches eléctricos que soporten más de 200 kilovatios de potencia, creo que ya estamos en una situación francamente óptima para la movilidad eléctrica. A partir de esos dos datos clave, creo que donde habría que fijar
Los objetivos ya no es tanto en conseguir mucha más autonomía o mucha más potencia de carga, sino más bien en reducir los costes de producción y en reducir los precios de venta de los coches eléctricos que ofrezcan estas características técnicas. Así que, en definitiva, mi punto, ¿cuál es? Pues que entiendo la visión de Stella Lee. Creo que es un punto muy razonable, creo que tiene mucha razón en su razonamiento, pero me parece que no hay que llegar tan lejos con la tecnología y sí más con los costes. Pero como te decía al principio, este es mi punto de vista y me encantaría conocer en los comentarios cuál es tu opinión sobre la situación actual y el desarrollo futuro de la tecnología en torno a la movilidad eléctrica. Vamos, que comentes sobre esto y me digas cuál es tu opinión y qué es lo que crees que de verdad tiene que cambiar, qué es lo que crees que de verdad es necesario. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjale un like y nos vemos a la próxima.